Bien, vamos a avanzar un poquito más en la temática de la materia, ya quedan poquitos temas. Ya hemos visto todo lo que son los elementos de memoria, cómo andan los binarios, los enearios, cómo se representan, tabla de verdad, tabla de transición, máquina de estado finito. Ahora vamos a ver, al igual que en la primera parte, cómo minimizamos una máquina de estado finito. ¿Estamos? Acuérdense que en la primera parte, cuando era combinacional pura, hemos representado el álgebra, hemos visto las representaciones, esto después lo hemos minimizado. ¿Para qué? Para ocupar la menor cantidad de recursos posibles de HAR a la hora de implementar. Acá pasa lo mismo. Tenemos que ver cómo hacemos, si tenemos estados no tan necesarios, cómo lo achicamos. Porque acuérdense que los estados es un modelo matemático y lo que siempre nos termina importando a nosotros son las entradas y las salidas externas. Que eso es lo que nosotros terminamos implementando después, que en definitiva los actuadores, las lámparas, los ventiladores, los forzadores, lo que sea, se activa bajo ciertas condiciones. Entonces, si hay estados que son redundantes o están de más, ¿cómo lo sacamos? Básicamente la clase de hoy es ese tema. Los objetivos que nos vamos a poner el día de hoy, vamos a tratar de cumplir con todos, es identificar los distintos tipos de estados. Nosotros hablamos de la máquina de estados finitos, las combinaciones y demás, vamos a definir los estados, que lo venimos viendo, ya lo venimos nombrando, o sea, ya es jerga que la venimos usando. Vamos a identificar lo que son las submáquinas, vamos a definir lo que es una máquina de estado y lo que son las submáquinas que puede tener esa máquina de estado. Vamos a definir lo que son los estados equivalentes y sus propiedades. Es decir, cuando vamos a decir que dos estados son equivalentes entre sí. Es equivalente o distinguible. Si no son equivalentes, son distinguibles. Vamos a definir los estados K equivalentes y sus propiedades. Una cosa son los estados equivalentes y otro los K equivalentes. K es como la letra N, ¿no es cierto? N equivalente. Pero se llama K equivalente. Vamos a presentar un método para identificar los estados equivalentes y por último vamos a minimizar una maquinita. Vamos a tomar una máquina, esa va a ser la segunda parte del día de hoy y vamos a ver cómo llegamos a una máquina mínima dada una máquina. No toda máquina puede ser minimizada, obviamente, ¿no? O sea, hay máquinas que pueden ser máquinas más chicas y máquinas que no, que ya la máquina como tal es la máquina mínima. Bien. Para hablar el mismo idioma, a los estados los vamos a llamar sigma. Entonces, ¿qué dice? Dado un estado sigma sub i, o sea, el iésimo estado de una máquina de estado finito, perteneciente al conjunto de estados S. Existen tres tipos de ramas posibles a tener dentro de un estado. Esto ya lo hemos visto. Tenemos los autolazos, tenemos las divergencias, que son las ramas que salen. O sea, yo estoy en un estado y cuando viene una flechita que sale, es una divergencia, una rama divergente, y cuando llega, son las ramas convergentes, los estados que convergen a uno. Ahora bien, ¿está claro? Divergencias, convergencia y autolazo. No puede tener otra rama más, un estado cualquiera. Ahora bien, este es un concepto nuevo. Un estado que no tiene ramas divergentes, que no tienen flechitas que salgan bajo ninguna condición, se llama estado permanente. ¿Estamos? Sí, pero sí al menos una convergente, ¿no? Eso es importante. O sea, yo llego a un estado y no salgo con ninguna flechita bajo ninguna condición de entrada, son autolazos, quiere decir que es un estado permanente. Un estado transitorio es un estado que no tenga ninguna rama convergente, o sea que solo tenga ramas divergentes, o al menos una rama divergente, ¿se entiende? Entonces, yo estoy en ese estado y con al menos una ramita me voy, es un estado transitorio, porque no puede volver a ese estado, ¿se entiende? Y un estado que no tiene ramas ni convergentes ni divergentes es un estado aislado, es un estado al que no puedo ingresar y del que no puedo salir, es un estado que está ahí. ¿Se entienden los tres conceptos, no es cierto? Entonces, transitorio, que me voy y nunca vuelvo; permanente, que llego y nunca me voy;
o aislado al que no puedo llegar nunca. ¿Estamos de acuerdo? Esta relación se la hace muchas veces, o muchos libros lo van a encontrar, lo relacionan con la vida que vivimos, ¿no es cierto? Entonces, si lo hacemos la analogía con la vida, ¿cuál creerían ustedes que es un estado transitorio, del que salimos y no podemos volver más? ¿La niñez? No, yo sigo siendo un niño todavía. El nacimiento. Una vez que nacemos ya no podemos volver al estado previo al nacimiento, ¿no es cierto? Y un estado permanente, la muerte, que llegamos y ya no salimos. Aunque bueno, no sabemos si la inteligencia artificial nos va a clonar la mente como en Black Mirror y vamos a seguir vivos. Y bueno, el estado aislado, al que no podemos llegar ni salir, bueno, no se me ocurre un ejemplo. Pero bueno, está claro, ¿no es cierto? O sea, son estados del que salen y no pueden volver, o estados al que llegan y no pueden salir. Para algunos capaz que el estado aislado es el matrimonio, que no quieren llegar ni salir. Pero bueno, no sabemos. No es ni permanente ni transitorio, porque uno tiene cuenta cuántas ex esposas tiene en definitivo. Bien. Está claro, ¿no es cierto?, la clasificación de estados. Transitorio, permanente y aislado, y convergencias, divergencias y autolazo. Yo quiero que quede claro en esto. Bien, clasifiquemos los estados. Tenemos este diagramita de transiciones. Ustedes, viendo este diagrama de transiciones, el más fácil, ¿cuál creen que es el estado aislado ahí? El 6, ¿ves? No hay manera de llegar ni de salir de ese estado. ¿Cuál creen que son los estados transitorios, de los que salgo y no vuelvo? 1 y 5, ¿ven? Se van y no vuelven. Y los permanentes 2 y 4, ¿ven? Porque llego y no sale la máquina de ahí. Y el estado 3 es un estado, o sea, no se clasifica una vez porque es un estado al que llega, al que sale, es un estado ordinario, no tiene nombre. Bien, entonces estados transitorios, como ustedes dijeron, el 1 y el 5, estados permanentes el 2 y el 4, y un estado aislado es el 6. Como les digo, es más de lo que venimos viendo, es sumar un poquitito de concepto. Si tenemos claro lo que es máquina de estado y cómo funciona, van a ver que la minimización es muy simple. Si venimos arrastrando dudas, se les va a hacer un lío el método. Bien, vamos a clasificar lo que es una submáquina ahora. Una submáquina de una máquina de estado finito es aquella cuyo conjunto de estados es un subconjunto de la máquina de estado. ¿Estamos? Yo tengo una máquina de estado finito S y la puedo dividir en 3 submáquinas. Todas forman la máquina de estado. Estamos entonces, S sub U, 1, S sub 2 y S sub 3 son 3 particiones distintas de la máquina general global. Obviamente hay que identificarla a la máquina y ver cómo la dividimos para sectorizarla en sus submáquinas, ¿no es cierto? Entonces, una submáquina se puede ver como un superestado y la definición es la misma que la de recién. Una submáquina transitoria, pero ya no lo vemos como un estadito chiquito, ya lo vemos como un conjunto de estados. ¿Estamos? Es aquella que no tiene ramas convergentes, ramitas que llegan, que provengan de otras submáquinas, pero tiene al menos una rama divergente que alcance a otra submáquina. Es decir, ahora un conjunto de estados que nosotros podemos ver como algo integral al que solo le van a llegar, pero no va a salir ninguna flecha de ese conjunto. Dentro de esa submáquina sí va a haber interacción entre ellas, pero no se va a vincular con otra submáquina. La submáquina permanente es aquella que no tiene ramas divergentes que alcancen otras submáquinas, pero al menos tiene una rama convergente que provenga de otra submáquina. Es decir, llego a esa submáquina, pero no puedo ir. Y bueno, submáquina aislada es aquella que no tiene ramas divergentes que alcancen a otra submáquina ni ramas. Se entiende que es lo mismo, ¿no es cierto? Nada más que en vez de verlo como un estadito solito, lo vemos como un conjunto de estados ahora. Bien. Esta sería, la máquina S sería la integrabilidad. Serían los 9 estados. El estado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la podemos dividir, como ustedes ven, en submáquinas. La submáquina 3, ¿qué sería? Una submáquina aislada, ¿ven? Que entre ellas sí se mueve, sí interactúa.
los elementos entre sí, pero no se vincula con el resto de la máquina. Esto es importante a la hora de que hagamos la minimización y a la hora de que hagamos la síntesis con elementos de memoria. Porque hay veces que esto no es deseable. No deseamos que llegue una máquina y no se vaya. Hay veces que sí, según el sistema, ¿no? Esta, S1, ¿qué tipo de máquina sería? Submáquina. Permanente, ¿ven? Porque llega de la otra máquina, pero nunca se va. Y bueno, y S2, ¿qué tipo de máquina? Una transitoria, ¿no es cierto? Porque de este pedazo se va y nunca vuelve. Pero bueno, básicamente, como les decía, es la misma identificación que lo que vimos en esta, nada más que un poquito más global. La ampliamos un poco la definición para ver cuándo es permanente, cuándo es transitoria y cuándo es aislada como submáquina, como conjunto de estados. Ahora bien, entendido los conceptos de divergencias, convergencia, autolazo, submáquina, vamos a ver qué son los estados equivalentes. Y vamos a ver una nueva nomenclatura. Una máquina M cualquiera en un estado sigma cualquiera se lo va a representar así. Máquina barra sigma. ¿Estamos? Eso lo vamos a usar. Dice, el estado sigma sub i de la máquina M1. O sea, voy a tener una máquina M1 con estado i. Y voy a tener otra máquina M2 con un estado sigma sub j. ¿Se entiende? O sea, tengo una máquina 1 con el estado sigma i y una máquina 2 con el estado sigma sub j. Son equivalentes si estando la máquina 1 en el estado sigma sub i y la máquina 2 en el estado sigma sub j y son excitadas por cualquier secuencia de entrada, producen idénticas salidas. ¿Se entiende? O sea, yo tengo dos máquinas con dos estados cualesquiera. Si supongamos que el alfabeto de entrada es alfa, beta, gamma, delta, lo que ustedes quieran, si dada cualquier longitud y combinación de entradas, para ambas máquinas las salidas son las mismas. Ahí vamos a decir que las máquinas son equivalentes entre sí. ¿Se entiende el concepto o hablo de muchas sigmas al aire? Muchas sigmas al aire, sí. Es decir, supongo que tenemos dos máquinas. Una máquina S que va a tener un estado S1 y vamos a tener una máquina 2 que va a tener los estados E sub I. Y supongamos que nuestro alfabeto de entrada es alfa beta y nuestro alfabeto de salida es 0, 1. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Si viene alfa de acá y la salida es 0, viene beta, la salida es 1, vamos a un estado 2 que con alfa vuelva a 0 y con beta tenga salida 0, por ejemplo, y yo tengo, esto va a ser mi máquina 1, y yo tengo una máquina 2 que con la misma secuencia, indistinto de la secuencia y la longitud de entrada, la salida es la misma, yo voy a decir que las máquinas son equivalentes entre sí. Yo digo que son equivalentes cuando para cualquier longitud de entrada es equivalente. Vamos a dividir el concepto de lo que es equivalente y ya vamos a ver después lo que es K equivalente. Pero ahora hablamos de equivalencia entre máquinas. Entonces yo digo, la secuencia de entrada alfa, alfa, beta, alfa, en cualquiera de las dos máquinas tiene que producir la misma salida. Entonces yo digo, estoy en la máquina 1. Si viene alfa, la salida es 0. Si vuelve a venir alfa, la salida es 0. Si viene beta, la salida es 1. Y si viene alfa, la salida es 0. Entonces tenemos 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0 para la máquina 1. Bueno, lo podría pensar un poquito más el ejemplo para hacerlo coincidir con esto, pero no lo quería dilatar. Y si voy a la máquina 2, obviamente, la he copiado en definitiva, 0, 0, 1, 0. Entonces, para cualquier longitud de entrada y cualquier combinación, la salida tiene que ser la misma. Entonces, ¿qué vemos siempre? Entradas y salidas. No nos importa cuántos estados hay, porque los estados es lo que nosotros planteamos para que se cumplan las condiciones de entrada y salida. Entonces, siempre para ver la equivalencia entre las máquinas, vamos a ver las entradas y la salida. Eso es lo que dice
de que cuando son dos estados equivalentes. Y acá viene lo opuesto a la equivalencia, que es la distinguibilidad. Dice, si sigma 1, sigma i y sigma j no son equivalentes, son distinguibles. Es decir, dos estados son distinguibles cuando no se comportan igual. Para la longitud de entrada, las salidas son distintas. Y acá viene el ejemplo que justo he dado yo. M1 y M2 pueden ser la misma máquina. En este caso, M1 y M2 son la misma máquina, ¿no? Si lo hubiera pensado un poquito más, acá me podría haber ido con alfa otro estado, pero bueno, ya había que desarrollar. Sigma i y sigma j son equivalentes si y solo si no hay manera de distinguirlos observando los terminales externos de la máquina. ¿Se entiende? Que es lo que les dije recién. Yo veo las salidas, si para las mismas excitaciones las salidas eran las mismas, yo sé que son equivalentes. Cuando sigma sub i es igual a sigma sub j, cuando el estado i es igual al estado j, se dice que los estados son equivalentes. Cuando el estado i es distinto al estado j, son distinguibles. Entonces, aprendemos eso nuevito, estados equivalentes y estados distinguibles. ¿Son iguales o son distintos? Importancia de los estados equivalentes. Se busca determinar aquellos estados que son equivalentes para poder reemplazarlos por un único estado y así minimizar la cantidad de estados de la máquina equivalente. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo dos estados que se comportan igual, que cualquier longitud de entrada la salida va a ser la misma, no tiene sentido que lo tengan los dos estados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo convierto en un nuevo estado que se comporte con lo mismo. Pero hay que llegar a eso, hay que llegar a determinar cuando esos estados son equivalentes para poder hacerlos uno. Cuando un estado deja de ser equivalente entre sí, para alguna longitud de entrada n, ya no puede volver a unirse después. ¿Se entiende? Si por longitud de entrada 3 el estado ya no es equivalente, no puede decir que para 4 sí va a ser equivalente, si para 3 ya no es, porque ya quiere decir que la salida con esa longitud ya no es la misma. Ya lo vamos a ver con el ejemplo. Bien, estas son las leyes que vamos a usar para los estados equivalentes. La primera es la ley reflexiva. Todo estado es equivalente a sí mismo. Es medio lógica la ley esa, ¿no es cierto? Ley reflexiva se llama, acuérdense. ¿Qué es equivalente? O sea, si yo tengo mi estado S1, siempre va a ser equivalente S1 a S1, porque cualquier longitud de entrada de S1 se va a seguir comportando igual. Ley de simetría. Si el estado I es equivalente al estado J, entonces el estado J también va a ser equivalente al estado I. ¿Se entiende? O sea, no importa el orden que tenga el estado. Yo digo, este estado es equivalente a este, y también digo que este estado es equivalente a este. Entonces, no importa el orden, es medio lógica también la ley de simetría, y la ley de transitividad. ¿Qué es lo que dice? Si el estado I es equivalente al estado J, y el estado J es equivalente al estado K, también puedo decir que el estado I es equivalente al estado K. ¿Se entiende? Yo digo que el estado 1 es equivalente al estado 2, que el estado 2 es equivalente al estado 3, yo ya puedo decir que estos estados son equivalentes, porque son equivalentes con... Es como los amigos de mis amigos son mis amigos, una cosa así, ¿no es cierto? ¿Se entienden las tres leyes? Es medio clarito y medio fácil de deducir. En algunos casos, la equivalencia o distinguibilidad de dos estados pertenecientes a una máquina puede determinarse por inspección de su tabla de transición. ¿Qué quiere decir? A veces, en el diagrama de transición, cuando tengo muchos estados, es difícil identificarlos. Ustedes tienen que ver cómo se están moviendo. En la tabla, ¿por qué es más fácil? Porque es un método tabular que yo creo que tengo que ver la fila nomás. Yo digo, si las filas son iguales, los estados son equivalentes. Entonces, pero vayamos a una máquina grande. Entonces nosotros tenemos muchos estados, pero yo digo, el estado 1 tiene tal salida y va a tal estado. El 2 tal salida y tal estado, el 3 tal salida y tal estado. Si identifico filas iguales, después sí que son equivalentes entre sí y una está de más. ¿Se entiende? Pero bueno, no siempre es fácil esa inspección. Por eso vamos a ver un método un poco más detallado. Ahora vamos a ver las propiedades de los estados equivalentes.
Así como habían 3 leyes, hay 3 propiedades también. Dado el estado I y el estado J, 2 estados de la misma máquina, si sus salidas en la tabla de transición son distintas, entonces ya son distinguibles los estados. ¿Estamos? Es decir, lo primero que yo veo es la salida en la tabla de transición. Si las salidas son distintas, los estados ya son distinguibles. Porque ya puedo decir que para longitud 1 la salida va a ser la misma. O sea, no tiene sentido que lo analice si pueden ser o no equivalentes. Eso es lo que dice la propiedad 1. Entonces, si el estado I y el estado J de la misma máquina, sus salidas son distintas en la tabla de transición, entonces los estados son distinguibles. Y les repito, ponemos tabla de transición por una cuestión de claridad en la lectura, más que nada. Si lo ven en el diagrama de transición, también. O sea, es fácil determinar en el diagrama de transición si en estado distinto las salidas son distintas. ¿Se entiende? Propiedad 2. Dado el estado I y el estado J, o sigma I y sigma J, 2 estados de la máquina M, si la tabla de transición es idéntica tanto para el estado I como para el estado J, entonces los estados son equivalentes, que es lo que decíamos, ¿no es cierto? Que si las filas son iguales, ya decimos que son equivalentes. Y la propiedad 3 dice que dado el estado I y el estado J, 2 estados de la máquina M, si la tabla de transición es idéntica cuando sigma I se reemplaza por sigma J y viceversa, entonces los estados son equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que sigma I y sigma J pueden tener nombres distintos en la tabla de transición. Uno se puede llamar semáforo 1, el otro semáforo 4, o bolsa 1 y bolsa 8, como quieran que se llamen. Pero yo veo que reemplazando el nombre de los estados, invirtiendo los nombres, se sigue comportando igual. Yo digo que son equivalentes. Ya cuando veamos el ejemplo, seguramente vamos a entender un poco más esto. Bien, este es un ejemplo de estados equivalentes viendo solamente la tabla de transición. Es una maquinita que tiene 8 estados y dice, si nosotros vemos, primero, ¿qué es lo que tenemos que ver para ver si vamos a analizar equivalencias entre sí o no? Las salidas. Entonces yo veo, el estado 1 tiene salida 1, 0, 1. Al igual que el estado 4, que el estado 5 y que el estado 8. ¿Ven? O sea, yo puedo analizar la equivalencia entre sí, primero viendo la salida, y después voy a analizar el resto. El estado 2, con el estado 3, con el estado 6 y con el estado 7, son estados que tienen las mismas salidas, entonces ahí analizo la equivalencia entre sí, o sea, los agrupo primero por salidas, y si tienen las mismas salidas, ahí empiezo a analizar si van a ser estados equivalentes o no. ¿Se entiende el concepto, no es cierto? Porque si ya la salida es distinta de entrada, ya ni lo pienso. Yo digo, ve, el estado 1 con el estado 2, si viene alfa, van a tener distintas salidas, o sea, ya no van a ser equivalentes, van a ser distinguibles, o sea, ya no pienso ni siquiera en que pueden ser iguales, o sea, no pienso en que lo puedo minimizar, pues ya arranco sabiendo que son distintos. Entonces, el estado 1 y el estado 5, si nosotros vemos, son filas exactamente idénticas. ¿Ven? 101, 255, 101, 255. Entonces digo que son equivalentes por esto, ¿ven? Porque es exactamente igual. Entonces es equivalente por la propiedad 2, lo que les decía recién. Pero ahora bien, veamos el par 2 y el par 6. Tienen las mismas salidas. El estado 2 va al estado 6. Se queda en el estado 2 y va al estado 5. ¿Lo ven? 6, 2, 5. El estado 6 cambia el 2 por el 6 y sigue teniendo el estado 5 con gamma. Entonces yo digo, con alfa, el estado 2 va al estado 6. Y el estado 6 con alfa vuelve al estado 2. Y la salida es la misma. Y lo mismo pasa para beta. En beta es un autolazo y en el estado 6 en beta es un autolazo. Entonces yo puedo cambiar tranquilamente el 2 por el 6 acá. Porque la salida va a ser la misma y se está moviendo entre ellos o va a ser un autolazo entre ellos. Entonces yo puedo decir
que el estado 2 y el estado 6 también es equivalente, es un estado equivalente, porque puedo cambiar tranquilamente el 2 por el 6 y la máquina sigue andando igual. ¿Lo ven a ese o no? Es un poquito más difícil de verlo que el anterior porque el otro era igual. Entonces, yo digo, reemplazando el 2 por el 6 y viceversa, los pares 2 y 6 van a ser siempre equivalentes. Y los estados del subconjunto 1, 4, 5 y 8, que es lo que yo les decía, 1, 4, 5 y 8, que es lo que vimos recién, que es la misma salida, son distinguibles con el subconjunto 2, 3, 6, 7. O sea, los subconjuntos son distinguibles entre sí, pero cada subconjunto es al menos equivalente, al menos es uno equivalente. No sabemos cuántas equivalencias va a tener, pero yo sé que la misma salida, al menos con longitud 1, la salida va a ser equivalente. Estos son estados equivalentes. Bien, ahora vamos a ver lo que son K equivalentes, que el concepto es el mismo. Nada más que en vez de decir son equivalentes, le decimos son K equivalente como decir N equivalente. O sea, va a tener una longitud de equivalencias. ¿Se entiende? Entonces, el estado sigma sub I de la máquina M1 y el estado sigma sub J de la máquina M2 son K equivalentes si estando en la máquina 1 en el estado I y en la máquina 2 en el estado J y son excitadas por cualquier secuencia de entrada de longitud K, producen idénticas salidas. ¿Se entiende? Entonces yo ahora hablo de una longitud de entrada. Yo digo una longitud de entrada K, aquí es longitud 4. Yo digo son 4 equivalentes porque una longitud de entrada 4, la salida es la misma. Si acá nosotros ponemos alfa con salida 0 y acá ponemos alfa con salida 1, yo digo, es 1 equivalente, puede ser 2 equivalentes, 3, 4, pero en un momento que la salida es distinta, ya deja de ser equivalente, es equivalente para atrás, no para adelante. Si el estado I y el estado J no son K equivalentes, se dice que son K distinguibles. O sea, en el momento en el que se rompe, ahí ya pasan a ser distinguibles. Bueno, la máquina 1 y la máquina 2 pueden ser la misma máquina, ahí van a ser K equivalentes para cualquier longitud. Y dice, si el estado I y el estado J son K equivalentes, sí y solo sí, no hay manera de distinguirlos observando los terminales externos de la máquina. O sea, siempre vemos externos, yo pongo longitud 5, si la longitud es 5 y sale, la misma salida está bien. Pero la diferencia entre equivalente y K equivalente, ya sabe, uno define una longitud, el otro la integralidad del todo. Entonces, el estado I es K equivalente al estado J. Se le pone el KS. Y el estado I es K distinguible del estado J si para cierta longitud de salida la salida es la misma. La ley de los estados equivalentes, de los K equivalentes, es la misma que para los equivalentes. Nada más que ahora hablamos de longitud de estado. Entonces, todo estado es equivalente a sí mismo. Eso para longitud K. La ley de simetría, que si el estado I es K equivalente al estado J, entonces el estado J es K equivalente al estado I. Y la ley transitiva, si el estado I es K equivalente al estado J y el estado J es K equivalente al estado K, entonces el estado I es K equivalente al estado K. Es lo mismo que hemos visto para los estados aislados, se lo ve para los estados K equivalentes. Ahora bien, propiedades de los estados K equivalentes. Si dos estados son K equivalentes, entonces son L equivalentes, cuando L es menor o igual a K. O sea, si un estado es 8 equivalente, también va a ser 7 equivalentes, 6 equivalentes, 5, por eso dice, si son K equivalentes y yo tengo un L menor que esa longitud, también van a ser equivalentes. Si dos estados son K equivalentes, entonces sus K sucesores con respecto a una secuencia de longitud K son equivalentes. Es decir, yo digo que estos son K equivalentes. El estado I sub K y el estado J sub K. Yo digo que todos los sucesores, todo lo que ya ha pasado, también han sido equivalentes entre sí. Entonces yo digo, el estado I sub 2 ha sido equivalente al estado J sub 2. El estado I sub 1 ha sido equivalente al J sub 1. Y el estado I ha sido equivalente al estado J. O sea, todos los sucesores han ido respetando la equivalencia.
como les digo, si uno de estos sucesores pasó a ser distinguible, ya no puede volver a ser equivalente. Y eso es lo que nos garantiza esta propiedad. Dice, para que sean K equivalentes, todos los sucesores tienen que ser equivalentes. Uno que no sea, ya se abre y no vuelve. Bien. Vamos a ver cómo obtenemos el método de los estados equivalentes con el método de la tabla de pares. Yo les voy a hacer una consulta ahora para ver qué quieren ustedes. La clase es una clase más corta, porque no quería poner tema nuevo, quería darle un práctico de esto el miércoles y recién arrancar con la síntesis. ¿Quieren que terminemos la clase y nos vayamos antes? ¿O quieren que hagamos un receso y la terminemos antes? ¿Qué prefieren ustedes? La terminemos antes. O sea, veamos el método, tomemos asistencia y nos vayamos. Así, calculo que media hora antes nos podemos retirar hoy. Bien, ¿cómo obtenemos los estados equivalentes? Habiendo visto el concepto de equivalencia entre máquinas, bien, ¿qué es lo primero que vemos nosotros? Lo primero que vamos a ver es pasar del diagrama de transición a la tabla de transición. ¿Por qué? Porque la tabla de transición lo que vamos a hacer va a ser ordenarlos en equivalencia y de ir bien. Entonces, si ustedes quieren hacerlo en paralelo, estaría bueno. Si no, bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el diagrama de transición y lo pasamos a una tabla de transición. ¿Cómo era la tabla de transición? Teníamos los estados U, que en este caso, ¿cuántos estados son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 estados U. 1, 2, 8, 9. Tenemos la función de salida. Acá tenemos los x sub u, el z sub u más 1, y acá ¿qué tenemos? Alfabetos de entrada, alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma. Y después tenemos el estado siguiente para alfa, beta y gamma. El estado 1, si viene alfa o beta, sale 1, 0 y va al 2. Si viene gamma, sale 0 y va al 5. El estado 2, si viene alfa, sale 0 y va al 1. Si viene beta y gamma, sale 1 y va al 4. El estado 3, si viene alfa y beta, sale 1 y 0 y van al 2. Y el estado 3, si viene gamma, sale 0 y va al 5. El estado 4, si viene alfa, va al 3 y sale 0.
si viene beta y gamma, sale 1 igual a 2. El estado 5, si viene alfa o beta, es 1, 0 igual a 4. No. El estado 5. Igual a 6. Y el estado 5, si viene beta, sale 0 igual a 4. El estado 5, si viene gamma, sale 0 igual a 3. El estado 6. Sale 0 igual a 8. Sale 0 igual a 8. Si viene beta, sale 1 igual a 9. Alfa y beta, 0 y 4. El estado 8, 0 y 7. 0, 1 al 7. Bien, ¿qué es lo que hicimos? Pasamos del diagrama de transición a la tabla de transición. No hicimos más que eso todavía. Ahora, la tabla de pares, ¿en qué consiste? En agrupar en pares los estados equivalentes. Y en base a eso, ver qué es lo que va pasando con la salida y los estados a los que yo voy. Para agruparlo en pares, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agrupar en par las manzanas con las manzanas y las bananas con las bananas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Armo los 1 equivalentes. Y digo, los estados 1 equivalentes son los estados cuya longitud de entrada igual a 1, la salida es la misma. Entonces, yo primero busco cuáles son los estados que tienen la misma salida. Y en base a esa salida, armo los estados 1 equivalentes. Entonces, yo voy a decir que son 1 equivalentes los estados que tengan las mismas salidas. El estado 1 es salida 1, 0, 0. El estado 3 es 1, 0, 0. El estado 5 es 1, 0, 0. El 7 y el 8. Entonces, 1, 3, 5, 7 y 8 son 1 equivalente entre sí. 5. Y a su vez voy a decir que el estado 2, 4, 6 y 9 son equivalentes entre sí. Obviamente, el 1, 3, 5, 7 y 8 es distinguible del 2, 4, 6 y 9, ¿no? Pero entre sí son equivalentes. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos el estado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Están todos los estados ya agrupados. Como son estados 1 equivalentes, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a armar los pares. Y les repito, los pares vienen dados por la equivalencia entre sí. Yo para armar el par tengo que garantizar que son 1 equivalentes.
Si ya no son equivalentes, no tiene sentido que los compare. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a juntar a todos con todos de manera individual. Voy a decir, el 1 lo voy a juntar con el 3. El 1 va a ser amigo con el 5. Lo voy a unir al 7 y lo voy a unir al 8. Lo mismo voy a hacer con el 3 con el 5, el 3 con el 7 y el 3 con el 8, el 5 con el 7 y el 5 con el 8. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agrupo todas las combinaciones posibles de pares que tenga cada submáquina. Estamos subconjuntito. Y lo mismo hago para la otra equivalencia. Lo junto al 2 con el 4, al 2 con el 6, al 2 con el 9, al 4 con el 6, al 4 con el 9 y al 6 con el 9. O sea, todas las combinaciones de pares posibles que hay dentro de cada conjunto. Yo digo, ¿cuáles son los pares posibles? 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 8. Al 1 ya lo he juntado con todos. Ahora lo junto. Al 3 con todos. Al 3 con el 5, al 3 con el 7 y al 3 con el 8. Ahora el 5. Al 5 con el 7, al 5 con el 8 y me queda el 7 con el 8. Ya hemos unido todos los pares del primer conjuntito de 1 equivalente. Ahora vamos con el segundo. El 2 con el 4, el 2 con el 6 y el 2 con el 9. Y vamos 4 con 6, 4 con 9 y 6 con 9. 2, 4, 2, 6, 2, 9, 4, 6, 4, 9 y 6 con el 9. ¿Se entiende lo que hice, no es cierto? Unir pares entre ellos, como el arca de Noé. ¿Estamos? Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo tengo que ver? ¿Cómo se va a comportar para adelante? Yo digo, estos son un equivalente, porque tienen la misma salida con longitud 1. Pero ¿a qué estado van a ir después estos estaditos, estos pares? Por eso lo que yo voy a comparar ahora son con los estados siguientes. Para alfa, para beta y para gamma. Entonces voy a armar de la misma manera los pares de estado siguiente. ¿Se entiende? Yo voy a decir, el estado 1. ¿A qué estado iba? El estado 1 con alfa iba al 2, con beta iba al 2 y con gamma iba al 5. El estado 3, ¿a dónde iba? Iba al 2 y al 5. ¿Se entiende? Yo digo, el estado 1 va al 2 y al 5. El estado 3 también va al 2 y al 5. ¿Lo ven? Entonces estos son los pares a los que iría cualquier estado. Acuérdense que no importaba el orden del estado, que si el estado I era equivalente al estado J, el estado J también es equivalente al estado I. O sea, no importaba el orden que pongamos acá y que todo estado es equivalente a sí mismo. O sea, yo estoy diciendo que el estado 2 es equivalente al estado 2. Bueno, llenen. Entonces, cada vez que ustedes tengan el 2, es 2, 2, 5, 2, 2, 5. El 3 es 2, 2, 5. Bien,
Fíjense que tienen que escribir la misma cantidad de estados siguientes para todos los estados, ¿no? Si no les ha faltado comparar un par. Si yo al 1 lo escribo 4 veces, al 3 también tengo que poner 4 veces, al 5 4 veces, al 7 4 veces, al 8 4 veces, ¿no? Si alguno tiene una menos, es porque está faltando un par de comparar. Ve, por ejemplo, al 2, acá lo voy a escribir 3 veces el estado siguiente. Al 4 es 1, 2, 3. ¿Ven? El 9, por eso, más práctico, ¿cómo lo hago yo? Primero tomo el 2 y digo el 2 es el 1, 4, 4. Entonces pongo todos los 1, 4, 4 del 2. Y al 4 lo escribo y también tengo que escribir 3 veces los estados siguientes del 4. Así para todos, si no le está faltando una comparación. Bien, ¿ya lo tienen? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos unido en pares con un equivalente, todas las combinaciones posibles. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vemos que el estado siguiente al que van a ir, para cada entrada, el par de estados siguientes esté contenido en el par de la columna, de la primera columna. ¿Se entiende? Es decir, si yo tomo, si el estado 1 va al estado 2 y el estado 3 va al estado 2, yo tengo que garantizar que este par esté contenido acá. Pues si está contenido acá, yo sé que las salidas van a seguir siendo la misma. Si no están contenidos, quiere decir que son distinguibles entre sí, que son de pares distintos. ¿Se entiende? Entonces, todo estado equivalente a sí mismo, o sea, el 2, 2, si está contenido, no lo van a ver al par acá, no tiene sentido, porque es equivalente a sí mismo. El 2, 2 y el 5, 5. El 2, 6 está acá. O sea, si es un par que tiene la misma salida. El 2, 4 está acá. El 5, 3. El 3, 5. ¿Se acuerdan? Que es estado I igual a estado J. El 2, 6 está acá. El 2, 2 es equivalente a sí mismo. El 5, 8 está acá. El 2, 4 está acá. El 2, 4 está acá. El 5, 7 está acá. El 2, 6 está acá. El 2, 4 está acá. El 5, 3 está acá. ¿Lo ven? El 2, 6 está acá, el 2, 2 está acá, el 5, 8 está acá. El 2, 4, el 5, 7, el 6, 6 es equivalente a sí mismo, el 4, 2 es como el 2, 4, el 3, 8 está acá, el 6, 4 es el 4, 6, el 4, 4 y el 3, 7 está acá. El 6, 4 es como el 4, 6, el 2, 4 está acá y el 8, 7 es como el 7, 8. El 1, 3 está acá, el 2, 4 o el 4, 2 está acá y el 4, 2 está acá. El 1, 8, el 4, 9 y el 4, 6, el 1, 7, el 4, 9 y el 4, 7. El 4, 7 no está, porque son distinguibles, ¿ven? Como el 4, 7 no está, el 2, 9 ya no es 2 equivalente. Si era 1 equivalente, pero no es 2 equivalente, ¿por qué? Porque cuando venga gamma, el 4 va a tirar una salida y el 7 va a tirar otra. ¿Se entiende?
Entonces yo ya digo, ya no son dos equivalentes. O sea, el 2 no puede estar con el 9 para las dos equivalentes. Ahora digo, ¿el 3 puede estar con el 8? Sí. El 3, 8. ¿El 2 puede estar con el 9? Sí. ¿Y el 2 puede estar con el 6? Sí. El 3 con el 7. El 3 con el 7. El 2 con el 9. Sí. Y el 2 con el 7. El 2 con el 7 no. Entonces, estos tampoco pueden seguir juntos con las dos equivalentes. Ahora, el 8 con el 7 sí. El 7 con el 8. El 9 con el 9 sí. Y el 6 con el 7 no. Entonces, este tampoco va a ser dos equivalentes. ¿Se entiende el método, no es cierto? Ahora bien, ¿qué es lo que me dice para las dos equivalencias? Que todos estos pueden seguir siendo amiguitos. O sea, de estos ninguno se ha circulado, o sea, ninguno se ha abierto. El 1 es amigo del 3, 1 del 5, todos son amigos todavía. Para abajo no. Me dice, el 2 es amigo del 4 y el 2 es amigo del 6. O sea, el 2, el 4 y el 6 pueden seguir juntos. Pero el 2 se peleó del 9. El 4 también se peleó del 9. Y el 6 también se peleó del 9. ¿Lo ven? Porque se han abierto. Entonces el 9 se va del equipo. Entonces, mis dos equivalentes, ¿a qué va a ser igual? El 1, el 3, el 5, el 7 y el 8 siguen siendo amiguitos. El 2, el 4 y el 6 también. El 2, el 4 y el 6. Pero ahora el 9 ya está solito. Nadie lo quiere. Entonces se va. Como ya son distinguibles, ya no se pueden volver a unir. Entonces el 6 ya no forma parte, el 9 de ese conjunto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Volvemos a revisar los pares, los estados siguientes, porque al dividirse, quiere decir que el 2,9 ya no está más, el 4,9 no está más y el 6,9 no está más. Si alguno de estos pares siguientes caen acá, quiere decir que ya no son tres equivalentes. ¿Se entiende? Porque ya han hecho un camino distinto antes. Entonces yo tengo que buscar los 2,9 o los 9,2 por acá. Si hay algún 2,9 o 9,2 por acá, acá hay un 2,9, ¿lo ven? Entonces quiere decir que ese se abre para buscar la tercera equivalencia. Entonces, este se va a abrir. Hay que hacer lo mismo para el 4,9. El 4,9 ya se ha abierto. Acá hay un 4,9. Es decir, este se va a abrir. Veamos si hay otro 4,9, 4,9. No. Y ahora un 6,9 o un 9,6. Tampoco. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Hasta acá no hay problema. El 2 sigue siendo amigo del 4. Pero ahora el 2 se apeló del 6. Y el 4 se apeló del 6. O sea, el 2 y el 4 siguen juntitos, pero al 6 lo corremos. Entonces, los estados 3 equivalentes siguen siendo 1, 3, 5, 7 y 8. Y ahora el 2 y el 4 siguen juntitos, pero el 6 y el 9 están abiertos. ¿Lo ven? Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos? Revisamos si en estos pares para adelante están contenidos el 2,6 y el 4,6. Si están contenidos, quiere decir que ya no van a ser 4 equivalentes, porque ya en el 3 equivalente se han separado ellos, se han divorciado. Ellos ya no pueden ir hacia ahí porque ya sabemos que ya no son 3 equivalentes, entonces no pueden ser 4 equivalentes. Entonces, buscamos 2,6 y 4,6. Si quieren hacerlos ustedes en sus cuadernos y vemos si llegamos a lo mismo, porque puedo tener errores en el pizarrón también.
¿Ya lo tienen? Bien, entonces, el estado 4 equivalente, ¿qué es lo que me dice? Me dice, el 1 puede seguir con el 3, el 1 puede seguir con el 8. Me dice que el 3 es equivalente al 8 todavía. Y me dice que el 5 es equivalente al 7, que el 2 es equivalente al 4. Pero me dice, el 1 y el 5 son distinguibles, el 1 y el 7 son distinguibles, el 3 y el 5 son distinguibles, el 3 y el 7 son distinguibles, el 5 y el 8 son distinguibles, el 7 y el 8 son distinguibles. Entonces, el 1 puede estar con el 3 y con el 8. El 1 puede estar con el 3 y con el 8. No puede estar con el 5 ni con el 7. Pero el 3 tampoco puede estar con el 5 y con el 7. Y el 8 tampoco puede estar con el 5 y con el 7. Ven que es bastante cerrada la tabla, que como ustedes la vean, la información va a ser la misma. Y entre el 5 y el 7 está en alfa el 6, 6. Ahí se podría ese. Porque el 6 ya no está en nuestra. En el 3. no, pero esto sigue estando. O sea, todo estado es equivalente a sí mismo. El 6 sigue siendo parte de la máquina. O sea, no es que se borre de la máquina. ¿Se entiende? O sea, el 5 hubiera estado 6 y el 7 hubiera estado 6. El estado 6 sigue siendo un estado de la máquina. ¿Se entiende? Claro, yo pensaba que me preguntaba por qué el 6, 6 no estaba en las columnas. Digo, 8 veces le vamos diciendo. Entonces, el 1 está con el 3 y con el 8, pero no pueden estar con el 5 y el 7, ninguno. Ven que da la misma información todo. Y el 5, sí puede ser con el 7. Entonces, el 5 y el 7, si son equivalentes entre sí. El 2 y el 4 no se han separado, sigue juntito. De ahí tenemos el 6 y de ahí tenemos el 9. ¿Estamos? Ahora hacemos una nueva pasada y vemos si hay otro estado que se separe. 2, 2, 2, 2, 5, 5 no se separan nunca, son equivalentes a sí mismos. El 2 y el 4 sigue siendo parte de la equivalencia. 2 y el 4 siguen siendo estados equivalentes. 5 y 7 siguen siendo estados equivalentes. El 2 y el 4 sigue siendo estado equivalente, el 5, 7 sigue siendo estado equivalente, el 6, 6 es equivalente a sí mismo, el 4, 2 no importa el orden, sigue siendo equivalente, y el 3, 8 sigue siendo equivalente. Entonces ya no se puede separar más la máquina. Entonces, P5 es igual a P4. Entonces ya se puede decir que de P4 son K equivalentes. ¿Se entiende? Porque ya para adelante se va a repetir lo mismo. Ya no hay manera de separar. Si la máquina no se puede minimizar, van a ver que todos se van a dividir. Que van a ir avanzando en las equivalencias. Llega un momento que todos se van a dividir. Entonces va a quedar el estado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 totalmente aislado. Bien, entonces yo ya puedo decir que acá tengo la equivalencia y la máquina mínima. ¿Qué es lo que pasamos a hacer ahora? Ahora lo que hacemos es escribir la máquina mínima. La máquina mínima equivalente a la que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a asignar nombre a los conjuntos. Acá le vamos a poner el conjunto A o la submáquina B, C, D y E. ¿Lo ven? Entonces yo voy a decir los estados equivalentes 1, 3, 8 se va a pasar a llamar A. El 1 se va a llamar A, el 3 se va a llamar A o el 8 se va a llamar A. El 5 y el 7 lo voy a llamar B. Y al 2 y al 4 lo voy a llamar C, al 6 lo voy a llamar D y al 9 lo voy a llamar E. Este paso lo hago para que quede un poquito más claro el método, nada más que para eso, ¿no? No es necesario que ustedes lo escriban de vuelta a esto, ya escribiéndolo acá. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escribir la máquina equivalente. ¿Cómo hacemos eso? Y bueno, ahora, nuestros nuevos estados, ¿cómo se van a llamar? ¿Cómo se? A, B, C, D y E. Bien, Lucas.
acá tenemos X sub U, acá vamos a tener Z sub U para alfa, para beta y para gamma, y acá vamos a tener S sub U más 1 para alfa, para beta y para gamma. Ahora bien, ustedes pueden elegir cualquier estado interno de la máquina esta para escribir la máquina mínima. O sea, yo puedo al conjunto A tomar el 1, el 3 o el 8 como ejemplo. Entonces yo voy a tomar el 1. Digo, el 1 tiene salida 1, 0, 0. Entonces acá voy a poner 1, 0, 0. Si yo hubiera tomado el 3, tiene que ser la misma salida y el 8 la misma salida, porque vienen de máquinas equivalentes. Ahora digo, el estado 1. ¿A qué estado transiciona? Siguiente, al 2 con alfa. Pero ahora el 2 se llama C. ¿Lo ven? Entonces yo pongo C, C, y gamma pasa al 5, pero ahora el 5 se llama B. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo lo pasamos a la máquina misma? ¿Se entiende lo que es el método? ¿Cómo minimizamos? ¿Seguros? Maxi, ¿estás entendiendo? O más o menos. Bien, pasa Maxi que completalo a la fila B, al estado B. Ven que si entendemos el concepto de máquina de estado, la minimización es fácil, la comprensión, porque es lo que es la máquina, avanzamos un poquito más. Bien ahí. Facundo, sé que vos quedó una mano. Pasa. Ayúdalo, Maxi. Te veo ahí ansioso por... He dicho que sí hace 20 segundos. Una filita nomás. Igual, No, es que quiero que lo expliques ahora vos. Gracias. Bueno, gracias. Si querés explicar en voz alta y te ayuda un poquito. Si querés explicar en voz alta que te ayude un poquito, o en silencio es más fácil. Bueno, esta parte sí ya la entendí. En este caso en el C tengo que ver, acá es el 2 y 4. Y bueno, voy acá, en el 2 y el 4, ¿cuáles son las salidas? 0, 1. Bueno, esa es la salida que va acá. Y ahora lo mismo para la columna de allá, lo mismo que has hecho para acá. Agarrar uno solo, no hace falta que agarres los dos. Con que agarres un elemento del conjunto es suficiente. O sea, uno de allá era. Uno es suficiente. Agarrar los dos si querés. O sea, agarrar los dos de acá. Sí. O el 4, el que más te guste. Un 4 siempre es mejor nota que el 2, pero bueno. No, perdí.
¿Qué has hecho para la gente, para las salidas? Planifico el C, digamos. Sí. El 1, Sí. planifico acá Y hace lo mismo para el estado siguiente. El 2, para alfa, ¿a qué estado va? acá. Sí, Al 1. al 1. ¿Y el estado 1 a qué conjunto pertenece ahora? Acá. Bueno, pongamos A. ¿Se entiende? Es importante es que capaz que entender bien tabla de transición, ¿no es cierto? ¿Cómo Sí. leer la tablita? Sí. Porque si les cuesta la tabla de transición, les va a costar esto. Quizás yo doy por obviado que lo maneja la tabla. Y termina. Y ahora, para beta, Vale 1. Pero acá. El 4 C. bien. Y para gamma, Vale 4 también. Y ese 1. bien. ¿Se entiende? ¿Seguro? Perfecto. ¿Me decís mucho que sí también? Pasa. Bien ahí. Leandro le voy a explicar para el D. Bueno, y hacerlo al último ya que está terminado. Explique, yo sé que quiere explicar. Vamos. Así sube ahí, sale en YouTube. Lo mismo. Sería, vemos el D, el conjunto de 6 nomás, le fijan acá. La salida sería 0, 1, 1, es la misma. Y el siguiente estado sería el 8, que sería el conjunto A, acá, el 9, que sería el conjunto E, y el 6, que sería el D, y lo mismo abajo. El D es el 9, o sea, el 1, 7 sería el B, 9 el E, 7 el B, entonces quedaría así. Perfecto, bien ahí, muchas gracias. Bien, todo entienden, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que la máquina 1 es equivalente a la máquina 2. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Teníamos una máquina de 9 estados, hemos pasado a tener una máquina de 5 estados. O sea, hemos minimizado bastante a la máquina, hemos economizado bastantes recursos, por eso es la importancia de la minimización. Este tema, obviamente, viene en el parcial. Entonces es importante que lo maduren y lo manejen bien. Si entienden bien la tabla de pares es simple, pero tienen que entender bien cómo leer la tabla de transición, que es lo que les dije cuando empezamos con máquina de estado finito. Es fundamental que vean el concepto claro de lo que es la tabla y el diagrama. Si tienen claro esto, la materia es aplicar métodos deducibles para avanzar en su carrera. Bien, método de tabla de pares es la máquina. ¿Qué es lo que hace acá? Pasa la tabla de transición, arma los estados 1 equivalentes, los estados que tengan la misma salida para longitud de entrada 1, arma la tabla de sucesores, pone los pares y pone los alfa, beta y gamma. Ya saben cómo armar esto. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Divide los que no son dos equivalentes, los separa del conjunto. Bueno, entre ellos son distinguibles, obviamente están en distintos conjuntos, y estos son equivalentes entre sí. Vuelve a hacer una pasada, dice los dos equivalentes, separa los que no son equivalentes entre sí, arma el nuevo par de tres equivalentes, que son los que quedan juntitos todavía. Dice, estos son tres equivalentes, arma la tabla de sucesores y se fija cuáles son distinguibles entre sí.
arma las equivalencias nuevas, dice 4 equivalentes, llegamos a lo mismo, 1, 3, 8, 5, 7, 2, 4, 6 y 9. El orden no necesariamente puede ser el mismo, quizá ustedes cuando arman los pares lo piensan distinto a cómo lo escribí yo. Y bien, dice tabla de pares. La quinta versión de la tabla de pares es igual a la cuarta. Entonces, a partir de la cuarta tabla, los estados de las particiones son K equivalentes. Porque ya puedo buscar cualquier longitud, vamos a llegar a lo mismo, entonces se cumple para todo K, entonces que 1 es equivalente a 3 y equivalente a 8. Que es el par este, 1, 3, 8 es equivalente. El 2 va a ser equivalente al 4, el 5 al 7, y bueno, 6 y 9 son distinguibles a todos los anteriores. Obviamente ellos son equivalentes entre sí, pero distinguibles con el resto, ¿no? Entonces la máquina mínima, este ejemplo del PPT, ¿qué es lo que hace? Asigna un estado equivalente con el nombre de la máquina anterior. No está mal, pero a veces presta confusión a ustedes. Estos estados son estados nuevos, no son de la misma máquina, o sea, son el estado sub J, le llamemos así. Por eso, si quieren, llámenlo en distinto, o pónganle un asterisco, o un prima, para que entiendan que son estados equivalentes, porque la máquina 1 es esta. Esta es una máquina 2, cuyos estados son distintos, pero las máquinas en sí son equivalentes. ¿Se entiende? Obviamente una máquina mucho más chica, una máquina mínima. Bien.